Hola, buenos días. Pues agradecerles a todos su presencia. Bueno, en el marco de la exposición que acabamos de inaugurar, todo lo que atesoras por un mundo libre de armas nucleares, pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla titulada Los movimientos pacifistas en el siglo XX, educar para la paz en un mundo en guerra, entre el reto y la esperanza, impartida por el doctor Martín López Ábalos del Centro de Estudios Históricos del Colegio. Voy a leer brevemente una semblanza del doctor. Él es profesor investigador titular del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y su formación académica es de un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es profesor, ha hecho docencia, investigación y divulgación. Y bueno, y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Martín. Muchas gracias, Humberto. Gracias a Chelita, a todos nuestros colegas de Socagacay, del municipio de Univa, sobre todo ustedes que se aguantaron pues hasta este momento para escucharme unas pocas palabras sobre este tema. El título de la charla, que no es una conferencia, entonces pues va a ser menos rígida y más informal sobre estas cuestiones. Educar para la paz y los retos del pacifismo pues en este siglo. Y para eso tendremos que remitirnos a dar un panorama general de la historia del siglo XX, porque es a partir de entender contextos históricos específicos del siglo XX como podemos darnos cuenta cómo surge lo que entendemos o en esta idea que tenemos ya muy hecha sobre el pacifismo. Con lo cual no quiero decir que el pacifismo es una invención del siglo XX y que del siglo XX en adelante pues, nace el pacifismo y se desarrolla. Pues no. Siglos anteriores pues tenemos en diferentes culturas, que este es también un hecho revelador, diferentes culturas de varias partes del mundo que integran a la humanidad han establecido principios para lo que podemos entender el pacifismo. No es una cuestión de una cultura específica, ni de un siglo en específico. Por lo tanto, podemos entender el pacifismo como una doctrina que se nutre a su vez de varias culturas y que van confluyendo en el siglo XX por la manera en cómo en este siglo se fueron desarrollando los acontecimientos. Un gran historiador del siglo XX, de origen inglés, Eric Hobsbawm, define el siglo XX como el siglo de los grandes conflictos o de las grandes guerras. Una característica del siglo XX es que sus guerras por primera vez son un hecho global. ¿Qué significa esto de que es un hecho global? Pues significa que nos afecta a todos. Lo que está pasando en un lado afecta a otro, porque hay una relación entre cada una de las partes que integran al mundo. Esto a su vez es una dinámica para poder entender la historia contemporánea, que también es un constructo de los historiadores del siglo XX. No existía historia contemporánea como tal, ahí sí en los siglos anteriores, pero a partir del siglo XX podemos hablar de que existe una historia contemporánea. Esta historia contemporánea, por definición, es una historia global, de los hechos más recientes, pero que se entienden por sus nexos internacionales. Vamos a ver a lo largo del siglo XX diferentes términos para referirnos a esta complejidad en el cual estamos todos relacionados. Internacional, global, transnacional, y no sé cuáles más se les vayan a añadir en este siglo. Lo que tenemos como hecho de este siglo XX, siguiendo a Hobsbawm y esta dinámica de que todo lo que sucede en una parte del mundo afecta al conjunto del planeta, pues es que el conflicto en el siglo XX se hace global y permanente. Son las dos grandes guerras mundiales, aparecen en el siglo XX, conflictos que se alargan por décadas, pero que tienen efectos en el mismo carácter global. Un periodo que definimos como la posguerra y que en términos ya mucho más concretos, la posguerra específicamente es hablar después de la Segunda Guerra Mundial y como hecho histórico o como periodo histórico referirnos a ella como la Guerra Fría, con hechos concretos en donde el pacifismo tiene un papel muy importante que jugar.
Pero bueno, volvamos pues a este acontecimiento. ¿Por qué surge el pacifismo en el siglo XX? Es curioso pues que la primera concepción de pacifismo es luchar en contra de cualquier forma y manifestación de la guerra. Pacifismo al principio del siglo XX significa es oponerse a la guerra. Simplemente. ¿Sí? La guerra como un hecho bélico, en donde se enfrentan dos o más ejércitos. Las guerras mundiales, pues, era la confrontación de muchos ejércitos. Este acontecimiento, pues bueno, el primer pacifismo que podemos establecer en el siglo XX es un pacifismo antibélico. Simplemente oponerse a la guerra como la forma de resolver los conflictos entre naciones y estados nacionales. Vamos a ver por qué es tan importante este tránsito de nuestra idea de guerra y de paz en el siglo XX. Otra de las características junto con esta globalización y este estado permanente de guerra, ya no de manera global o no, local, y las relaciones que tienen con estos, es que el concepto de paz también se va transformando. Si la guerra puede ser es un hecho bélico, la paz, por el contrario, es un proceso y una concatenación de varios acontecimientos que tienen que unirse para poder producir lo que conocemos como la paz. Junto con la guerra, la paz era el estado no bélico, donde los ejércitos no intervenían. Esa era la paz, simplemente. Pero empezamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial que sin haber conflicto bélico, o sin haber este choque entre ejércitos, el conflicto sigue. Bueno, y ustedes pueden verlo a través de, somos ya producto de un siglo, que es el siglo XX, de un siglo visual. Y mucha de nuestra información nos entra visualmente. Podemos ver, por ejemplo, que una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría es el conflicto permanente entre dos potencias que asimismo se dijeron que encabezaban a los dos grandes proyectos de la humanidad durante el siglo XX, el liberalismo y el socialismo. Pero este estado permanente de conflicto nos obligó pues a las gentes que estaban metidos en estudiar los procesos de paz a establecer que la paz era un proceso permanente de construcción en donde el estado crítico del enfrentamiento de dos ejércitos no era la situación a la cual debíamos de llevar. Es decir, la paz es un estado en donde se confluyen muchos elementos colectivos e individuales, en donde el ser humano vive en convivencia junto con otros, primero de manera individual y después de manera social, y eso se traslada a la convivencia entre las naciones. Ahí cambió todo el asunto de cómo venía el movimiento pacifista. La primera etapa es un movimiento únicamente de resistencia antibélica. Durante la Primera Guerra Mundial y todavía buena parte de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que por ejemplo sucedió hace un siglo, estaremos viviendo hace un siglo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el movimiento pacifista es tan grande que muchos soldados se negaban a combatir en los ejércitos. Y ya hay películas, ustedes pueden ver películas ahí sobre estos y documentales dramatizados sobre estos hechos, cómo era que estos soldados ya se negaban a combatir, porque formaban parte en este contexto en donde las ideas del pacifismo fueron implantándose. Al mismo tiempo vamos a tener en estos antecedentes, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, los primeros grandes movimientos en los cuales podemos establecer que el pacifismo se convierte en un movimiento de orden global. Esa sería una de las características que podemos ver y entender, que el pacifismo, así como la historia contemporánea es un hecho global, como la guerra también es un hecho global, por lo tanto el pacifismo también es un hecho global, no es un movimiento nacional. Puede haber movimientos nacionales en cualquier país que ustedes quieran, pero estos movimientos nacionales están unidos por esta lógica global. Al final de cuentas, la paz se lograría única y exclusivamente en un estado global,
que ese es uno de los grandes ideales del pacifismo, ¿sí? Un mundo sin conflictos, o sin conflictos que lleguen al estado bélico que altera la paz. Y ahí podemos establecer también muchas categorías analíticas que nos indican, por ejemplo, de que si bien no hay un estado de guerra, hay un estado de paz alterada. Vamos, hasta el mismo término de guerra fría, pues nos dice, tenemos que pensar, ¿cómo es una guerra fría? ¿No? Hasta los chistes, entonces existen guerras calientes o guerras tibias para llegar a las guerras frías. En fin, podemos jugar mucho con las palabras, pero el hecho es esto. El mundo se hizo uno en el siglo XX, como consecuencia de las guerras, pero otra de las consecuencias que trajo de ese mundo que se hace único como un fenómeno social e histórico, es también el movimiento por la paz. Primero, únicamente, insisto, con esta idea de que nos oponemos a la guerra, de forma individual o colectiva, y las grandes asociaciones pacifistas que nacen durante la Primera Guerra Mundial y posterior a la Primera Guerra Mundial, tienen como un único fin en que no estallen los conflictos armados. ¿Sí? Era una paz, como dicen los expertos que se dedican a otras cosas, después comento algo, en la actualidad existe como rama académica los estudios por la paz. Ya están establecidos, y uno puede graduarse en estudios de la paz. Estoy hablando con mi querida colega Marta Chávez. Dice, yo estoy en estas cuestiones, en la educación para la paz. Digo, pues mira, pues ojalá vayas, voy a tratar de también articular algo que todo este complejo proceso que les estoy hablando, para finales del siglo XX, va a culminar con esta idea. Por eso ven que la paz ya no es únicamente el estado no bélico entre dos ejércitos, sino que se nos transformó a esta idea mucho más compleja. Bueno, las primeras grandes organizaciones entonces únicamente tienen la paz o tienen el horizonte de la paz en esta medida, en que no exista guerra entre ejércitos. Ya está ahí, es una paz simple. Algunos expertos hablan incluso de una paz en negativo. Porque en realidad este proceso o este pacifismo no está enfocado a resolver los problemas estructurales del conflicto. ¿Cuáles son los conflictos? Pues son los conflictos personales entre seres humanos, independientemente de las culturas, de la zona geográfica, de la etnia, de la raza, de todos los elementos que podamos establecer ahí que influyen en por qué los seres humanos entran en conflicto. Esta paz simple o esta paz negativa va a evolucionar después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la Guerra Fría, cuando nos encontramos que el mundo sigue en guerra, pero en un estado latente. No hay guerra, pero sí estamos en guerra porque puede estallar en cualquier momento. Ahí se añade un hecho que va a articular en buena medida al pacifismo en la segunda mitad del siglo XX. No existía en la primera parte, pero va a existir como un hecho concreto de la propia guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y es el uso de las armas nucleares. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el uso de las armas nucleares como parte del enfrentamiento bélico entre los ejércitos. Las consecuencias ya las vimos, que el maestro nos puede decir ampliamente por qué surge la organización que él representa en estos momentos, como consecuencia del uso de la energía nuclear como un arma de destrucción. Por eso el pacifismo de la posguerra, y hasta que termina la Guerra Fría, está enfocado en la no proliferación de armas nucleares, por los efectos que vimos en la Segunda Guerra Mundial, en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y Japón. Y las consecuencias que traían con esto fueron devastadoras, pues. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, en la historia cómo los europeos se horrorizan de la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, los billones de muertos, hay cálculos muy disímbolos, pues, pero entre las bajas entre los ejércitos y lo que llaman ahora daños colaterales, es decir, los daños a la población civil, en Europa están calculando ya un siglo después alrededor de 25 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, solo en Europa. En fin, hagan este ejercicio con el uso de armas nucleares. Es una aritmética de la muerte impresionante.
con el uso de las armas nucleares. Bueno, esta cuestión, el uso de las armas nucleares, la carrera armamentista entendida como la fabricación y almacenamiento de armas nucleares, todos los gobiernos dicen sí, pero son defensivas, es para defendernos, pero son nucleares. Y los de enfrente dicen, pues los de nosotros también son defensivas, no son ofensivas. Pero tienen la misma capacidad de destrucción, sean ofensivas o defensivas. Ese es el hecho. El pacifismo durante la Guerra Fría se convierte en un movimiento global en contra del uso de las armas nucleares. Y ahí vamos a entender también por qué después de esta oposición a la guerra, de una guerra convencional, como fue todavía la Primera Guerra Mundial, o una guerra convencional a nuestros ojos. Para los que la vivieron en la Primera Guerra Mundial, fue la primera guerra industrializada, porque vimos cómo el mecanismo de la industria nutrió eficazmente a todos los ejércitos. Una guerra mecanizada, donde ya se utilizaron tanques de guerra, aviones, y ya no solo la infantería y la caballería. Cambió completamente todo el panorama de cómo se hacía la guerra. También por eso es importante establecer esta cuestión entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que vienen con eso. Muchos autores que ustedes pueden leer en cualquier lado definen a la Guerra Fría como la disociación mutua del exterminio. Ambas potencias estaban conscientes de que tenían suficiente armamento nuclear para destruirse mutuamente. Y esa amenaza, el solo hecho de la amenaza, era un proceso de disuasión para que el otro no los usara, por el alto costo que significaba eso, incluso como probabilidad. Bueno, a toda esta cuestión empezamos a ver cómo a finales de la década de los 50, curiosamente en los países nórdicos es donde se empieza a avanzar sobre un nuevo concepto o un nuevo paradigma de paz. La utilización, por ejemplo, de la academia para establecer los primeros institutos de investigación sobre la paz, uno en Noruega y otro en Suecia, que están ahí, son los primeros en que empiezan a establecer un hecho que para llegar a una paz efectiva necesitamos atacar las causas del conflicto, no las consecuencias, pues todo el alto costo humano de destrucción de infraestructura que significa una guerra. A partir de la aparición de estos centros de estudio sobre la paz y donde empiezan a establecerse, como llaman en inglés, los think tank, estos centros de pensamiento que construyen ideas, construyen proyectos y construyen modelos. Pero al mismo tiempo vamos a ver que la aparición de estos centros de investigación para la paz en los estudios también, junto con la formulación de estrategias y modelos para la paz, construyen valores humanos. Es decir, el conocimiento también sirve para construir valores éticos o valores humanos que van a ser bien importantes para entender el pacifismo de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué es importante la construcción de valores en los procesos de paz? Precisamente porque estos dos institutos que les menciono, el de Suecia y el de Noruega, establecen que el conflicto no es el uso de las armas. Esa es una paz simple. Lo que requerimos es llegar a los instrumentos necesarios para que el ser humano entienda por qué es imposible continuar con una dinámica para la guerra. Al final de cuentas, la conclusión de los estudios de la paz es que la paz se construye como un acontecimiento en dos niveles. Es decir, la interacción entre los seres humanos y después entre las naciones por las relaciones que se establecen, pero al mismo tiempo se establece a partir de valores. Valores que tienen que ver con lo que ahora conocemos como los derechos humanos. No salen directamente porque tienen otro origen los derechos humanos y no salen directamente de estos estudios, pero vamos a ver la confluencia de dos carriles que sigue siendo importantísimo hablar de derechos humanos y la construcción de procesos de paz, porque uno y el otro van unidos.
Cuando hablamos de estos procesos de paz, nos vamos a referir, a partir de lo que hacen estos dos grandes institutos que siguen funcionando en la actualidad y son muy reconocidos globalmente, tienen que ver con los procesos educativos y culturales de la población humana. Fíjense lo que significa esto, ¿eh? Estamos hablando del género humano. Requerimos una educación que construya la paz como un valor universal. Por eso esta idea de que la paz o los movimientos pacifistas son resultado de una historia global, a finales de la década de 1950 va cobrando esta idea, este nuevo paradigma con el cual ahora entendemos la paz. La paz es un proceso humano que genera valores a favor de la convivencia no violenta. Y ahí la paz se convierte en un proceso educativo, cultural y social, con los cuales la humanidad tiene que seguir adelante precisamente con este paraguas de la vigencia de los derechos humanos. Ahí vamos a encontrar las dos grandes construcciones del cambio de paradigma del siglo XX, es esta idea de la paz y la vigencia de los derechos humanos, que son valores universales inherentes a todos nosotros. No importa género, raza, etnia, religión, todos son valores universales que nos pertenecen. Este es el gran acontecimiento de los procesos o de los movimientos por la paz en la segunda mitad del siglo XX. Ya vemos cómo se hacen más complejos. Los primeros movimientos son básicamente pues, en los lugares donde existen los mayores conflictos bélicos en el siglo XX. Las sociedades europeas, por ejemplo, o la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana, por ejemplo, durante toda la Primera Guerra Mundial tiene un gran debate que los historiadores hablan del aislacionismo y el intervencionismo. Los aislacionistas en realidad eran la gente que no querían llegar al conflicto y decían, pues Estados Unidos no tiene por qué entrar en un conflicto armado. Pero bueno, estas cuestiones se van desarrollando pues en la Segunda Guerra Mundial de otra manera. El movimiento por la paz o todos los movimientos pacifistas que se generan en Europa, ¿por qué en Europa se van a preguntar ustedes? Porque Europa era el principal escenario de una guerra atómica, así de sencillo. Los grandes movimientos pacifistas son europeos y norteamericanos. De los soviéticos no sabemos mucho si hubo algún movimiento por la paz o no. Pero en la Europa occidental y en los Estados Unidos, sí. Pues porque ellos iban a ser los que iban a pagar el conflicto. Y ya hay pues esta idea de parar la guerra nuclear. Por eso los movimientos pacifistas son eminentemente antinucleares y antiarmamentistas. Todavía no desembocan a la siguiente generación de los movimientos de paz. Esto va a terminar, por eso los periodos de la historia contemporánea son muy importantes para poderlos entender. Con cada periodo de la historia contemporánea en el siglo XX, toda la historia contemporánea es global, aunque hablemos en términos nacionales, porque estamos ligados a todos estos procesos. Podemos entender que a cada proceso de contemporanización del mundo del siglo XX, por ejemplo, el fin de la Primera Guerra Mundial es nuestro o hasta el periodo de entreguerras, entre 1900, si queremos fechas exactas, entre 1900 y 1939, es nuestro primer gran periodo contemporáneo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 hasta su fin, y posteriormente toda la Guerra Fría, es el segundo gran periodo contemporáneo. Póngale fechas 1989 y ya no nos hacemos bolas con esto. Es el segundo gran periodo contemporáneo. Después de 1989, toda la década de los 90 hasta la actualidad, estamos viviendo el mismo periodo contemporáneo. En cada uno de estos periodos contemporáneos tenemos rasgos específicos que nos ayudan a entender la propia historia contemporánea, pero al mismo tiempo los rasgos de los movimientos pacifistas. Ya hablé de la primera etapa, son antibélicos y antiarmamentistas. La segunda etapa es básicamente antiarmamentista y antinuclear. Vamos, se llega también
como parte de los movimientos pacifistas, el no uso de la energía nuclear para fines comerciales. Básicamente la producción de energía eléctrica forma parte de todos estos procesos. No utilizar la energía nuclear, porque también tiene consecuencias. Lo vimos primero en Estados Unidos, o fue después, en el famoso accidente de 3 millas. Para todo esto hay películas y documentales, ya ni siquiera los mando a libros, una película y ya nos reflejan todo el proceso. El famoso accidente de 3 millas en Estados Unidos, y después el que todo el mundo conoce, el de Chernobyl. Son plantas de energía nuclear, de energía eléctrica, no producían armas. Pero los efectos negativos potenciales pues fueron, el de Chernobyl fue evidente. En el de 3 millas todavía no sabemos muy bien esos efectos que causó el escape de la radiación de estas plantas. Por eso entonces el pacifismo tiene que ver con esta prohibición y acotamiento de la energía nuclear para cualquier uso. Ya no digamos solamente para las armas defensivas o ofensivas. Al mismo tiempo vamos a ver que los conflictos de la Guerra Fría, los conflictos que se generan alrededor del mundo, que ya no son guerras mundiales, pero que tienen efectos globales. Todos los conflictos de la Guerra Fría tienen efectos globales. ¿Cuál es el gran efecto para América Latina de la Guerra Fría en este sentido que les estoy hablando? Pues es la Revolución Cubana después de 1959, pero el hecho acontece hasta 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Como decía nuestro currículum, todavía no habíamos nacido, entonces no sabemos qué es eso. Es prehistoria, ¿no? Casi, ¿no? En Cuba sucede en 1962 que por estas lógicas de la Guerra Fría, la Unión Soviética envía misiles nucleares a la isla. Y los Estados Unidos obviamente que se dan cuenta. Y empieza un conflicto, el conflicto más duro de la Guerra Fría sucedió en América Latina y fue en Cuba. Y es un conflicto por el uso de instalación de armas nucleares. 1962 en Cuba. Los norteamericanos y los soviéticos negocian en Washington, se hace una famosa línea telefónica directa entre Washington y Moscú, donde los presidentes de ambos países pueden negociar directamente. Creo que todavía sigue hasta la actualidad, pero esa es una cultura de la Guerra Fría. Y lo ven hasta en las películas de comedia, este famoso teléfono rojo, está ahí. La consecuencia directa, por ejemplo, para México en particular, como también entra en los procesos de paz, pero a diferencia de otras partes del mundo, donde es la sociedad civil la encargada de organizar a los movimientos pacifistas, como fue en Europa, en Estados Unidos y posteriormente en Japón, es la sociedad civil, no es el Estado Nacional quien se encarga de estos procesos. Es la sociedad, son los ciudadanos y ciudadanas quienes le exigen a su gobierno no llegar a ese límite. Y en Europa fue muy eficaz en este asunto, lo mismo en los Estados Unidos. Insisto nuevamente por las características del sistema y en Japón. No sabemos qué pasó en la Unión Soviética, porque no tenemos datos sobre movimientos de esta índole. ¿Qué sucede después de 1962 en México como consecuencia de la crisis de los misiles, que fue realmente peligrosísimo? También hay películas sobre eso, sobre la crisis de los misiles en Cuba. Pues que el Estado mexicano, a través de diferentes periodos de gobierno, en ese momento, inicia un proceso para la construcción de un tratado de no proliferación de armas nucleares en América Latina. Es decir, que América Latina se convirtiera en una zona desnuclearizada. De ahí cuando se hace mención del embajador García Robles, pues él es uno de los impulsores de este proceso para que el Estado mexicano convierta a América Latina en una región sin armas nucleares y sin energía nuclear. Por eso la importancia de García Robles, y ahí, a diferencia de otros, aquí en México no podemos hablar de un movimiento pacifista, porque el Estado nos quitó a la sociedad civil esa capacidad de encabezar esta demanda, y el propio Estado mexicano lo hace.
y sí firma convenios con países que se adhieren al tratado, la ONU lo reconoce, es un proceso muy importante, ¿eh? La ONU todavía tiene su oficina para darle seguimiento al tratado en la Ciudad de México, o sea, no hay que quitarle ningún mérito. Nada más digo que ¿por qué en México no fueron tan importantes o tan llamativos los movimientos de la sociedad civil de corte pacifista? Pues precisamente por esto, porque el Estado nos quitó esa capacidad de agenda. No pudimos construir desde la sociedad civil un movimiento pacifista que estuviera acorde con lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Ese es importante también decirlo. ¿Por qué en México no hay los grandes movimientos por la paz? En parte por esto, están ahí. El Estado mexicano se encarga pues de quitar a la sociedad civil esa capacidad de agenciar o de construir una agenda por la pacificación. En México van a surgir otro tipo de movimientos, pero básicamente son en contra de la intervención norteamericana en Vietnam primero, después en Cuba, después en Centroamérica, y así nos podemos ir viendo, ¿no? Son movimientos generalmente originados desde los movimientos políticos o los partidos políticos, pero que reivindican de alguna u otra manera procesos de pacificación para situaciones específicas, como fueron eso, ¿no? Intervención en contra de Cuba, en los 80 la intervención en contra de Nicaragua, pero estamos hablando en realidad de toda Centroamérica. Bueno, esta es la cuestión que vemos en México durante este periodo de la posguerra. Mientras en Europa y en Estados Unidos los movimientos surgen de la sociedad civil, y ya antes en la Primera Guerra Mundial todos los movimientos pacifistas en estas zonas del mundo son producto de la movilización de la sociedad civil organizada. Es la sociedad la que organiza. El único antecedente de un movimiento político que tiene que ver con los movimientos pacifistas lo vemos hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los partidos socialistas europeos forman una agrupación que se llama la primera, y hay dos internacionales. Primera, segunda, bueno, hay tres internacionales. Primero de los partidos socialistas, o lo que conocemos hoy con el mote de socialdemocracia. Los partidos socialistas europeos durante la Primera Guerra Mundial tienen una agenda antibelicista. Todos, por definición, se oponen a la guerra. Sin embargo, ya pues viendo los acontecimientos y cómo se desarrollan, este movimiento que venía de todos los partidos socialistas europeos se desarticula en 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y los partidos socialistas, que muchos estaban en coaliciones de gobierno en diferentes países europeos, pues simplemente siguen la corriente pues de sumarse al esfuerzo de guerra nacional, y ahí se acaba el único movimiento pacifista que tenía que ver con una ideología específica y que actuaba, que eran los partidos socialistas europeos o la socialdemocracia. No en balde vamos a ver que muchos de los partidos socialdemócratas que sobreviven a la Segunda Guerra Mundial todavía van a tener estos viejos valores y estas viejas agendas que las van a volver a incluir en la Guerra Fría, sobre todo para los países europeos. Entonces, únicamente tenemos esta como ideología política a los socialistas de antes de la Primera Guerra Mundial, que sí querían formar parte del pacifismo. Después ya no, se diluye. Lo que tenemos en los movimientos pacifistas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, independientemente de muchos perspicaces ven un contenido geopolítico, pues, o de intereses geopolíticos en estos movimientos pacifistas, es la permeabilidad del pensamiento liberal hacia estos valores. Me explico con mayor detenimiento en esto. El liberalismo ha sido capaz de formar parte de la construcción de estos valores universales que conocemos como derechos humanos o como la educación para la paz. Y forma parte, junto a su corpus doctrinario, de esta idea de la paz como un proceso de solución de conflictos.
Entonces podemos decir que el liberalismo ha acompañado la evolución del proceso de paz a partir de la propia transformación de los valores políticos postulados por el liberalismo, cosa que ya no sucedió con los socialistas, mucho menos con los comunistas, ya con la Unión Soviética. El liberalismo sí fue capaz de hacer eso, pero no a través de sus partidos, sino a través del pensamiento doctrinario filosófico y del pensamiento social que va evolucionando en todo el siglo XX. Por eso nombro estos institutos en los países nórdicos, pues que son los primeros que empiezan a pensar, pero a partir de esta idea. ¿Por qué es importante el pensamiento liberal en los nuevos procesos del pacifismo en la segunda mitad del siglo XX? Porque es la construcción de los valores liberales enfocados a uno que está permeando nuestra contemporaneidad que estamos viviendo en la actualidad y que son los valores de la democracia. Lo podemos ver como, por ejemplo, los medios tratan el conflicto de Ucrania y Rusia actualmente como una lucha de defensa de los valores liberales, que son los de Ucrania, frente a una potencia que no entiende los valores liberales como es Rusia. Y por eso ustedes ven siempre, no, es que Putin es un autócrata, no, es un dictador. Y Zelensky, no, es un luchador democrático, que se entiende, en fin. Forma parte de estas ideas, pues, de este conjunto en donde todavía estamos viendo esta superposición de paradigmas, pero que están permeados, insisto, por el liberalismo o por las ideas liberales que curiosamente después del fin de la Guerra Fría son las que permanecen como las ideas hegemónicas en este mundo global. El liberalismo se instala en el mundo después de la Guerra Fría como la única ideología política capaz de responder a todos los problemas que vengan por delante. ¿Sí? Hay un famoso libro de un ensayista norteamericano que era analista de seguridad nacional de los Estados Unidos, de familia japonesa, él no es japonés, Francis Fukuyama, que escribió un ensayo muy famoso justo en 1989 que se llamó El fin de la historia, donde él retomaba estas ideas de la Ilustración y sobre todo de Hegel, de hecho sea de paso también de Marx, donde decía la historia como tiene varios ciclos, así como entendemos la historia que hay una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Pues la historia también tiene sus ciclos y una vez que alcanzamos el ciclo del desarrollo, la historia termina ahí. Ya no hay arriba, ya no puede haber otro ciclo de desarrollo más allá del liberalismo. Después de 1989 y con el triunfo del liberalismo en la Guerra Fría, pues sale esta idea. Fuera del horizonte liberal ya no hay desarrollo. Bueno, nosotros como mexicanos lo estamos viendo ahora, es nuestra discusión política de hace 4 años a la actualidad. Unos hablan de que es que está trastocando los valores, ya saben a quién me refiero, está trastocando los valores liberales. Es un autócrata porque no entiende el liberalismo y es una amenaza. Y el otro les contesta, sí, pero ustedes son una oligarquía y tampoco entienden este interés público y el beneficio de los hechos. Bueno, no voy a entrar en esas polémicas y en estas dinámicas, pero nada más como ejemplo de cómo estamos en esta etapa construyendo la crítica y la contracrítica a partir de los valores liberales. Porque es el liberalismo el que construye como un todo ideológico y cultural, hegemónico, nuestra nueva visión del mundo. Antes teníamos el choque de visiones entre el liberalismo y el socialismo. Después de la desaparición de la Unión Soviética, desapareció esta dinámica. ¿Por qué creen que ya no hay Guerra Fría? Los Estados Unidos ya no se sintieron amenazados. Y sí llegaron a firmar tratados de no proliferación de armas nucleares y las guardaron y las cerraron en llave, hasta que Donald Trump dijo, ay, ¿por qué vamos a hacer eso? Y ya se renuncia pues de estos tratados de proliferación de armas nucleares, con Trump. Hace menos de 4 años en Estados Unidos, Trump dijo, no, ¿por qué nos vamos a atar las manos? Y están otra vez
en este proceso. En el siglo, no del siglo XXI, bueno, sino ya en los últimos 10 años que llevamos de este siglo, ha sucedido una nueva dinámica que ha alertado a todos los expertos en los procesos de paz y a todos los movimientos pacifistas. Y es un proceso en el cual, ahí están las cifras, el comercio de armas convencionales se empezó a disparar. No solo entre particulares, sino entre estados para armar a sus ejércitos. De 1916 a la fecha se ha dado el mayor incremento de los presupuestos militares que hubo durante todo el siglo XX. Y no crean que estamos hablando nada más de los Estados Unidos de Donald Trump. Estamos hablando de países africanos, de Medio Oriente, latinoamericanos incluso. Todo el mundo se está armando con armas convencionales, pero estamos en un proceso de rearme global, generalizado. ¿Sí? En México faltaría ver las cifras de cómo gasta el presupuesto y vamos a notar un incremento del gasto militar en México. Por otras cuestiones que hablan de seguridad y todo este tipo de cosas, pero también tendremos que ver este tipo de cosas. Bueno, ¿qué le queda a los movimientos para la paz? Ya he hablado que no hay un movimiento para la paz. Hay uno, sí, en términos globales, pero que se ha ido articulando de acuerdo a cada una de las etapas contemporáneas del siglo XX. Primero fue la guerra por la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después el desarme nuclear, por los altos costos humanos y económicos que lleva con esto. Después del fin de la Guerra Fría, ¿cuál es la construcción de la agenda del pacifismo? Y sobre todo, ¿cuáles son las características del nuevo pacifismo? Si ya no es antinuclear, ¿en qué característica podemos ver a los movimientos pacifistas? En primer lugar, lo que se detecta en los movimientos pacifistas es que han ampliado el concepto de paz. La paz no es únicamente el estado de enfrentamiento militar entre dos o más ejércitos. La paz es una construcción armónica de lo humano y de lo social. A partir también de estas aportaciones que hacen estos dos institutos nórdicos sobre la paz, entendemos la paz como un proceso de acceso al desarrollo. Los europeos se dieron cuenta por su propia experiencia de la posguerra, es decir, durante todos los años de la Guerra Fría, y los Estados Unidos, que el desarrollo significa el bienestar material de la población. ¿Qué significa? Primero, alimentación para todos. Europa dejó de ser un continente donde padecía hambrunas, lo mismo que los Estados Unidos. La generación que nace de 1940 en adelante sí conoció la guerra, pero no conoció las estrecheces de alimentación, lo mismo que en Europa. Aumentaron sus niveles de educación. El promedio educativo norteamericano, pues creo que es casi de por lo menos primer año de una carrera de licenciatura. Promedio, ¿eh? Lo mismo que en Europa y en Japón. La gente estudia mucho. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones de bienestar. Por eso la educación se convierte en un instrumento de desarrollo. Hay muchas otras implicaciones. Ya les platiqué una que es muy claro para este tema que nos convoca, cómo la educación provoca conocimiento. Y conocimiento, pues provoca ideas. Y estas ideas pueden ser liberadoras, como en el caso de las ideas del pacifismo. Son ideas liberadoras. Tiene que ver con esto. El desarrollo es un esfuerzo conjunto de toda la humanidad para que todos tengamos un piso mínimo de bienestar. Nuestra noción de desarrollo hasta la Segunda Guerra Mundial era industrialización, es decir, que nuestra base económica fuera la industria. Y ya. Ese era nuestro límite o nuestra visión. Durante la Guerra Fría empezamos a establecer que el desarrollo implicaba el bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas empieza por los elementos más básicos que una persona está en contacto durante todo su desarrollo. Dónde nace, qué come, dónde se educa, dónde trabaja,
cuánto gana. Y a partir de eso podemos establecer procesos de desarrollo. Como parte de los procesos de desarrollo, las sociedades mejor educadas, aunque todavía siguen poniendo como ejemplo la Alemania de los 30, que era una sociedad altamente educada, pero que desencadena en el nacionalsocialismo, bueno, sí, pero en las sociedades de la posguerra altamente educadas es donde existen los movimientos pacifistas, donde se empuja la agenda del pacifismo global, porque es la gente mejor educada y con mayores beneficios sociales o satisfactores materiales sociales que entiende el valor de la paz. Los europeos, por ejemplo, cambian su visión y empiezan a decir, nosotros ya no vamos a ser las víctimas, como lo fuimos en la Primera y todavía en la Segunda Guerra Mundial. Si viene una guerra, pues arrasa con la población europea. Ya no sería el caso ni siquiera de un conflicto nuclear. Pero empiezan a desarrollar procesos que tienen que ver con las nuevas características del pacifismo. Ya les he hablado del desarrollo como el pilar del pacifismo contemporáneo, de 1990 para acá. La nueva característica del pacifismo sigue siendo un movimiento global, desde la Primera Guerra Mundial y en adelante, porque nos interesa a todos y nos convoca a todos, y nos afecta a todos, tanto la guerra como la paz. Pero ahora está enfocado a procesos de ayuda para el desarrollo. Un rasgo importante de las organizaciones pacifistas no es su transformación, sino la colaboración con proyectos de desarrollo con otras organizaciones de carácter internacional, producto también del activismo de la sociedad civil global. Como característica lo que vemos es como no son los estados, bueno, los estados sí actúan y a veces lo hacen bien, también hay que decirlo, pero la agenda del desarrollo que se discute en la ONU, por ejemplo, o en las agencias dependientes de la ONU que tienen que ver con el desarrollo, también es un producto de una agenda construida desde la sociedad civil global. Los grandes proyectos de ayuda al desarrollo en la actualidad tienen que ver con las organizaciones no gubernamentales involucradas en el manejo de grandes fondos. La ayuda al desarrollo se convirtió desde el periodo de la Guerra Fría y al siguiente periodo con el que estamos viviendo. Ya no quiero decir globalización porque ya ni los expertos dicen, pues ya la globalización cayó en un bache, quién sabe si salga. Entonces ya como etiqueta historiográfica de la historia contemporánea, por eso ya no les digo, antes era más fácil, sí, ya estamos en la globalización y ahorita no, quién sabe. Entonces, llamémoslo así, este periodo contemporáneo que tenemos. El pacifismo se une necesariamente al tener su agenda satisfecha porque ya no hay el enfrentamiento global y las posibilidades de un enfrentamiento o una guerra nuclear son mínimas. Tiene que construir su nueva agenda a partir de una noción compleja de paz. Si antes les hablaba de una paz sencilla o negativa, que era nada más con que no exista enfrentamiento entre ejércitos, eso es la paz. Ahora no, la paz es un proceso de desarrollo donde las sociedades menos favorecidas deben de tener los elementos para poderse desarrollar, no en el ámbito de la industrialización, sino en el ámbito del desarrollo humano. ¿Cuál es el ámbito del desarrollo humano? Pues esto que les comenté. ¿Cómo nacemos? Es bien importante, ¿eh? No es igual nacer en un hospital y con médicos que nacer en tu casa, en fin. Ahí se mide pues estos complejos procesos. El acceso a la educación, el acceso a los diferentes niveles educativos también es bien importante. Bueno, esto forma parte de la nueva agenda de los pacifismos, que vamos a ver cómo se desarrollan a partir de la década de 1990. ¿Cuál es el acontecimiento que marca la agenda de los pacifismos a partir de la década de 1990, aunque no sucede en la década del 90? En eso sí, pues bueno, excepto nuestras jóvenes asistentes, pues que ellas sí yo creo que apenas estaban balbuceando en su vida. En 2003 sucede la primera intervención norteamericana en el Golfo Pérsico.
en Irak en específico. Y el pretexto fue encontrar armas de destrucción masiva. Vean cómo todo estaba en la agenda del pacifismo y todo eso. Por eso el gobierno norteamericano dice, es que Irán está almacenando armas de destrucción masiva. Y ese es un proceso de ingobernabilidad global. Y por eso intervienen. Pero bueno, pues se demostró no mucho tiempo después pues que eso había sido un invento, que Irak no tenía armas de destrucción masiva y que simplemente era por derrocar a un gobierno que no le gustaba, como era el de Saddam Hussein. Va. El movimiento pacifista europeo empieza la reactivación de esto que todavía conocemos como pacifismo, con un juicio que entabla con el propio gobierno inglés por involucrarse en la paz. Es un estudio de caso para todos los estudios de la paz, cómo el movimiento pacifista inglés demanda a su propio gobierno y dice, tú no tienes derecho a declararle la guerra a un Estado que no te ha hecho nada, como era Irak. Tal es el embrollo jurídico que los jueces que se encargan del caso lo ven tan difícil que dicen, nos declaramos incompetentes porque no hay ninguna legislación ni para declararlo en contra ni a favor. Dice, tenemos que empezar a legislar sobre esto. Este es un hecho bien importante, cómo el movimiento pacifista y la agenda pacifista, si bien es inglesa, pero tiene un carácter global, tiene ya la capacidad de cuestionar las decisiones del Estado, que antes nadie podía cuestionar una decisión del Estado. ¿Por qué declaraba una guerra o por qué se involucraba en una guerra? Con el caso inglés que fue en 2003, se sentó el precedente que la sociedad civil sí tiene esta capacidad jurídica. Y no estoy hablando de oponerse a una guerra injusta o todas estas teorías que hay guerras justas, injustas, guerras necesarias o innecesarias, todo este tipo de categorías. Estoy hablando de esto, la sociedad civil puede demandar los actos del Estado Nacional. Y eso nos lleva a esta etapa actual de los movimientos pacifistas. Los estados se tienen que cuidar mucho de todo esto, ¿no? Tanto es así que ya vemos, por ejemplo, el conflicto que se desencadena en Ucrania entre este país y Rusia, por ejemplo, no desencadena una guerra global como había sido antes, hasta la Segunda Guerra Mundial, que con un hecho nacional entre dos países como Polonia y Alemania, desencadena un conflicto global por las alianzas geopolíticas que había anteriormente, todo esto. No quiero decir que en este momento o previamente no existieran alianzas geopolíticas entre Ucrania y el mundo occidental y Estados Unidos. Claro que existían, pero eso ya no fue suficiente para detonar un conflicto nuclear, un conflicto global, perdón, no nuclear. Un conflicto de guerra, ¿sí? Entonces vean cómo la cultura del pacifismo y todos estos desarrollos de los procesos de paz y hacer la paz como un proceso complejo y no simple, tienen que ver en la toma de decisiones actuales de los gobiernos nacionales. Están conscientes de que tienen la presión de una sociedad civil no solo nacional, sino global, en la toma de decisiones y tienen que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el pacifismo en esta instancia está tomando los elementos del liberalismo político. Y entonces no pueden decir, como era en la Guerra Fría, esos son argumentos del comunismo. Porque ya no lo son. Son argumentos de la doctrina liberal. Y por lo tanto, pues este caso que les he mencionado se convierte en un paradigma. Son, con las propias armas del liberalismo, de la forma en cómo los movimientos pacifistas pueden incrustarse en una agenda actual. Para concluir, pues, tenemos ya la nueva visión. La paz es un proceso de acceso al desarrollo y que tiene que ver no con la industrialización como la entendíamos antes, o la mecanización de la economía o de los procesos productivos. La paz es un proceso humano entre seres humanos que conlleva, sí, el cambio de valores, que son valores éticos, de una sociedad
global de la misma manera, no importa si uno es católico, protestante, presbiteriano reformado, o cualquier otra religión que uno pueda profesar, musulmán incluso. Eso no importa. Como seres humanos tendemos que construir el proceso de paz a partir de la convivencia, la tolerancia y la armonía entre quien es diferente. Son valores, por eso insisto, el pacifismo se nutre de valores. Y estos valores, el liberalismo, después de la Guerra Fría, dijo, son míos, yo los desarrollé. Ah, pues órale, ahí les van. Pues ahorita ya no puede decir nada. ¿Ve? Estamos ante la construcción de valores globales, universales, que no corresponden ya a ninguna cultura. No son norteamericanos o europeos. Pertenecen a toda la humanidad. Y en esa medida el pacifismo sigue siendo vigente. En la medida en que estos valores, que tienen un carácter universal y no son particulares, nos dan vigencia como esto, como un planeta interconectado en el cual dependemos unos de otros, independientemente de cómo pensemos. ¿Cómo define liberalismo? El liberalismo político es el que se define con el ejercicio de la democracia en una república dividida en tres poderes fundamentales, y que este equilibrio de poderes pues, nos determina la convivencia política de las sociedades. Ese es el liberalismo. El adjetivo de liberalismo es democracia. Y con los valores que conlleva la democracia, como por ejemplo el respeto a los derechos individuales. Jurídicamente establecidos, pero como un valor supremo de la humanidad. Ahí con el socialismo ahí fallaba en algunas cuestiones, porque él decía, no, son primero los valores colectivos. Y el liberalismo decía, no, primero son los valores individuales. En fin, pero esa es esta discusión. Ahorita como esta charla, pues nada más digo, bueno, lo podemos entender a partir de estos valores liberales, que son universales, pues ok, si ellos siempre dijeron, es que el liberalismo es universal, es global, pues sí, ¿va? Seamos liberales, pero con los mismos derechos que tienen en Europa y en Estados Unidos. El mismo acceso al desarrollo y al bienestar. Esa es la diferencia. La agenda, por lo tanto, tiene que enfocarse a estos puntos. Por eso ya no pongo énfasis en la economía ni en la industrialización o la mecanización de la economía. Bueno, ya ni diga, eso ya es antiguo. Sino en la inteligencia artificial promovida a todas las actividades económicas. Pues que vamos hacia allá. Ya ni siquiera industrialización ya va a ser un concepto obsoleto. Esta es la nueva agenda de los movimientos pacifistas. Frente a los conflictos que siguen siendo muy enfocados, por ejemplo, es obvio que nos tenemos que referir a Ucrania y Rusia, pero que tienen un efecto global. Si Rusia no pudo llegar más lejos, también fue por el efecto global que traía como consecuencia esta acción. Y lo vemos claramente, pues nada más uno falta hacer el seguimiento de las noticias. A los ucranianos les ayudó toda Europa Occidental y los Estados Unidos a parar la invasión rusa. Si no, no hubieran podido. Y pudieron. Entonces ahí vemos cómo todo está involucrado globalmente. No, aunque sea un conflicto entre dos países, en realidad estamos hablando de un conflicto global, ¿no? Y vamos a ver también, por ejemplo, cómo estos conflictos globales en los aspectos geopolíticos o de la economía geopolítica del futuro, pues están enfocados en la producción de la alta tecnología. El COVID, o la COVID, y el aislamiento de China como el principal productor de los conductores y de los microchips de casi todo lo que utilizamos ahora nosotros, se vio afectado y dio un impacto impresionante en toda la economía. Y se pararon muchos procesos de producción o se ralentizaron precisamente por falta de estos elementos. Bueno, ese es otro ejemplo, pues, de
¿Cómo podemos establecer pues estas nuevas características? Pero las características del pacifismo como movimiento vigente siguen siendo la guerra o oponerse a al conflicto armado, que fue la primera concepción establecida como tal. Los movimientos pacifistas tienen por definición que oponerse a la guerra. Como en este caso el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahí sí, no hay de otra. Si uno es pacifista, tiene que oponerse a la guerra, a la intervención de otros países en los asuntos internos de otro. En fin, ese tiene que ser una parte de la agenda global del pacifismo. La otra, que ahora se ha construido a partir de estos institutos noruegos y suecos de estudios de la paz, es que la paz sin desarrollo, insisto, humano, no hay paz. Y el desarrollo humano tiene que ver con la generación y la aceptación de valores, la tolerancia, la diversidad, ¿sí? La democracia puesta así, la convivencia democrática, ok. Eso forma parte de la agenda de los movimientos pacifistas, junto con una agenda específica, sí, en contra de la guerra, y también con proyectos de asistencia para las sociedades menos favorecidas en la actualidad, que requieren pues, que les lleven médicos, medicinas, proyectos de infraestructura básica, como es tener drenaje, por ejemplo. Si no, es imposible. ¿Sí? Todo este proceso pues, lo estamos viendo como las organizaciones pacifistas ya no son las grandes, no hay una sola organización pacifista global. Lo que vemos en la actualidad, ya durante todo este siglo, o desde la década de 1990 en adelante, es la fragmentación de estos movimientos por reivindicaciones específicas. Por ejemplo, la ampliación de derechos civiles, como son la de las mujeres o de la gente no binaria. Ahí tenemos, por ejemplo, un campo donde todos estos movimientos han establecido una serie de alianzas en el cual la agenda se hace más compleja. Otro de los puntos en los cuales podemos establecer que la agenda del pacifismo sigue estando vigente y se ha enriquecido y la podemos ver desde otras perspectivas es en el desarrollo del cambio climático. Y antes de eso, en los procesos ecológicos de la producción económica. Por ejemplo, esta idea de un planeta verde. O cuando las empresas productivas empezaron a decir, bueno, yo uso procesos ecológicos, no contamino tantos como antes. Ese forma parte también ya de estos nuevos procesos. ¿Sí? El cambio climático creo que debe de ser el factor de aglutinamiento, pues, de los nuevos movimientos pacifistas, ¿no? Porque sin planeta, pues, ¿a dónde vamos? Excepto cuando ya estemos viviendo en plataformas, rodando en todo el sistema solar. Yo sí creo que vamos a llegar al siglo próximo en eso. Vamos a vivir en plataformas en el espacio. Hasta que el planeta vuelva nuevamente a regenerarse por sí mismo. Pero bueno, esa es una utopía de ciencia ficción, pero yo creo que sí, la tiro así válida. Yo creo que el próximo siglo, lo único que nos queda es establecernos como género humano en plataformas espaciales. Pero bueno, el cambio climático, la lucha contra la guerra y la lucha contra el desarrollo desigual y el intercambio desigual son parte de la agenda de los movimientos pacifistas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ya vamos a una cafetería, no digo nombres ni marcas, donde dice, aquí servimos café que se hace con comercio justo. Les pagamos a los productores lo que les debemos de pagar, no es una cuestión de mercado. Eso forma parte de esta nueva noción del desarrollo. Y uno entonces ahí está con los valores liberal, que es, no, pues, aunque me cueste 10 o 15 pesos más el café, lo pago. Porque esa es justicia social. Bueno, lo que estamos viendo en este pequeño hecho no es no, es el practicar nuevos valores.
Es decir, pues, a través del pago le va a llegar más dinero al productor. Bueno, estamos haciendo un nuevo valor. Y así, bueno, reciclo la basura, bueno, la separo, la reciclo. Todos esos son ejercicios de nuevos valores, ¿no? La tolerancia, por ejemplo, o la lucha contra la discriminación y de los estereotipos forma parte de la agenda del pacifismo, ¿no? Uno de los procesos de mayor envergadura que se dio en Europa de la posguerra fue terminar con los estereotipos nacionales y étnicos, por ejemplo, entre Francia y Alemania. Y desaparece de todos los medios de comunicación, por ejemplo, las películas, desaparecen los términos despectivos de unos hacia otros. Ahí vemos cómo se avanzó desde entonces. Porque los europeos dijeron, bueno, si queremos llegar a un proceso de paz, pues bueno, vamos a tener que hacer este tipo de cosas. Bueno, en fin, ya me tardé más allá de una simple charla, pero sí quería mencionarles este tipo de cosas. Y nada más por último, y muy rápidamente, mencionar que las formas de organización de los movimientos pacifistas también se han transformado radicalmente. La forma de organización de los movimientos pacifistas era de una estructura rígida, podemos ahora sí ya decir, tradicional. Es decir, formamos una estructura burocrática para que un movimiento funcione. Llámese sindicatos, partidos o organizaciones de este tipo, no lucrativas, filantrópicas o de cualquier índole. Necesitamos la estructura y una burocracia que las haga funcionar. ¿Qué sucede ahora? Lo que sucede es que vamos a ver cada vez más, bueno, ya está, pues, no lo vamos a ver en el futuro. Esto ya es el presente. Todas estas organizaciones, que además son las más dinámicas en el mundo, donde participan, ¿no?, la sociedad civil, ese es un hecho también que no va a cambiar. La sociedad civil global está participando en esto, pero ya no en estructuras rígidas y burocráticas. Han generado una nueva estructura flexible y adaptativa que conocemos con el nombre de red. Todas son redes. Redes basadas en un principio que antes no existía. Bueno, sí existía, pero ya le dimos la justificación y hacerlo algo así deseable y decirlo en el trabajo voluntario. Es colaboración, pero colaboración con trabajo voluntario. No sé si a ustedes les ha tocado que van a alguna plaza de alguna ciudad de cualquier parte del mundo y ya hay gente de Greenpeace o de Amnistía Internacional pidiendo que se unan, que si quiere hacer uno trabajo voluntario con ellos, o por lo menos ser donante, ¿no? Aunque sea $5 al mes. ¿Sí? Entonces estamos en este escenario. Las nuevas organizaciones son tan flexibles que son a partir de redes. Ya no es una estructura permanente con edificios, equipo. No. Funcionan con redes y la nueva tecnología nos ha ayudado a que las redes sean mucho más funcionales, porque uno puede afiliarse y estar al tanto de los movimientos de la red a partir de la computadora y de la internet. Y decir si apoyo o no apoyo, y sí, este mes sí puedo colaborar y les dono $5, ahí va. Ese es el nuevo formato de los pacifismos. Esto nos va a dar a entender que los movimientos pacifistas también van a tener nuevas manifestaciones de movilización. Durante el siglo XX se acuñó, bueno, a finales del siglo XX se acuñó en términos sociológicos la acción directa para poder definir cómo eran los nuevos movimientos sociales. Y ustedes pueden leer en la literatura sociológica, cuando hablan de movimientos sociales, es que ahí hay una acción directa. Bueno, la acción directa es esta combinación de trabajo voluntario, pero además convencido, la gente está convencida que tiene que hacer esto, articulada en redes que tienen objetivos específicos. Ya no les hablo de esto porque sí, ya es una cosa más, y que a mí yo también necesito estudiar todavía más, pero hay autores, esta gente que se dedica a los estudios de la paz, que están hablando que el futuro de las organizaciones de esta sociedad civil global, para que siga funcionando, va a tener que funcionar como analogía, como una franquicia. Nada más les dejo ahí el punto, no lo desarrollo, pero la idea de franquicia
como la estructura organizativa y de movilidad de una sociedad civil global. Es el paradigma Greenpeace, eso sí trabajan así. Amnistía Internacional también, en fin, las grandes organizaciones ya están adelantando con eso. Por eso les menciono el término franquicia. No, bueno, ya cualquier ciudad de México, del mundo, pues uno inmediatamente localiza cuáles son las empresas franquicia. ¿No? Bueno, pues esto es la charla pues, de los retos y expectativas del Movimiento por la Paz. Hay mucho por hacer por la paz. Seguimos reproduciendo un mundo en constante guerra. El siglo XX no terminó con los conflictos. El movimiento pacifista tiene que ponerse a la guerra, por la guerra misma, pero al mismo tiempo tiene que construir una nueva agenda de desarrollo, insisto, que no es asistencia económica, es asistencia, pero al ser humano. Por eso la educación para la paz, me faltó hablarles sobre la educación para la paz, pues si no está Marta Chávez, porque ella sí sabe sobre educación para la paz, es bien importante. Ya hay programas académicos donde uno va a estudiar una maestría en educación para la paz. Y donde enseñan dinámicas, pues, para los niños. En fin, educación es formación de valores. Por eso es tan importante educación para la paz. En otro término de las transiciones, por ejemplo, ya con esto sí termino, de las sociedades que venían de estados autoritarios a procesos democráticos, se les denominó justicia transicional. Y en esta justicia transicional no solo era la reparación a favor de las víctimas, sino la reivindicación de todos estos procesos traumáticos a partir de una reeducación a la sociedad, pues, donde se inscribieron estos crímenes o estos abusos, nuevamente, de los derechos humanos. Nuestra lógica entonces ya está, fíjense, en esta idea de derechos humanos y educación de valores liberales. Y bueno, pues eso les dejo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos pasar a una nueva fase de esta charla. Muchas gracias.